Cine y por Globovisión, les damos como siempre nuevamente el pase aquí al programa y bueno, estaremos pendientes de todo lo que ocurra en esa reunión que se está dando del ALBA. Bueno, tenemos al presidente con Industria, amablemente nos está visitando Juan Pablo Olalquiaga, @JO para que es JP, ¿verdad? JP Olalquiaga. Bueno, ahorita lo arreglamos, Juan Pablo. Bienvenido, gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por invitarme, Pedro. Mira, la semana pasada habló el presidente Maduro y dijo que era importante hacer una política de sustitución de importaciones. Habló nuevamente de la guerra económica y de algunos temas, pero también con Industria hizo un análisis sobre estas propuestas y dieron 5 acciones, 5 líneas de acciones para esa sustitución de importaciones. Se sugirió la legalización del tipo de cambio paralelo, la titularización de la deuda contraída con los proveedores internacionales. Si quieres, ¿por qué no empezamos por ahí? Después entramos en otros temas, porque yo creo que eso es lo que está en la palestra en este momento. Hoy Luis Vicente León, por ejemplo, el economista, en varios tweets, él insiste en que el diálogo es importante y un acuerdo nacional. Distintos economistas están en la misma línea, que creo que es una buena oportunidad. Entonces quisiera que nos hicieras como un resumen de lo que ustedes están proponiendo también como industriales. Fíjate, esta propuesta que nosotros estamos lanzando tiene como objeto tener alguna respuesta ante la circunstancia muy dramática por la cual está pasando Venezuela, en la cual hay una caída de producción de unas magnitudes que no habíamos visto en el pasado, ¿no? Caída de producción que se refleja en la encuesta de coyuntura que nosotros hicimos pública el martes de la semana pasada y en la cual se refleja que por ejemplo, entre las muchas variables, el 85% de los consultados manifiesta tener mucho menos inventario que el que se tenía en el segundo trimestre del año 2014, trimestre que ya de por sí era bastante malo. Entonces venimos en una situación de descenso de los inventarios, también de la producción. 75% de los encuestados respondía que tenía menos o mucha menos producción, dentro de lo cual había una cosa bien preocupante, que es que la pequeña industria está mucho más impactada que la mediana y que la gran industria. La gran industria de alguna forma pues tiene los canales como para poder conversar y tratar de resolver, pero la pequeña industria pues no tiene una recepción dentro del Estado que le permita pues ir resolviendo sus muchísimos problemas. Los problemas por los cuales atraviesan todas las industrias son similares, pero en la medida que tú no los puedas resolver se van incrementando, se van acrecentando con el pasar del tiempo, ¿no? Y eso se ha manifestado también en términos de una disminución del empleo que el sector está generando. Hasta ahora habíamos visto que el empleo en este sector, que es un sector que tiene un personal que requiere de capacitación, que requiere de experticia, que requiere de ir adquiriendo ese conocimiento que la experiencia va dando con el pasar de los años, ese personal es muy difícil dejarlo ir, porque después es mucho más costoso reponerlo. Ahora nos damos cuenta de que el 40% de las personas que respondieron a la encuesta dijeron que tienen una disminución de su plantilla a través de no reenganchar a las personas que se van yendo. Como consecuencia de eso, entonces elaboramos estas 5 propuestas. Okay. 5 propuestas. Yo las resumí aquí por si acaso quieres utilizar la pizarra. Está prácticamente con tiza y todo. Sí, bueno, las 5 propuestas lo que proponen, las 5 propuestas, valga la redundancia, están basadas en la titularización de la deuda, lo cual es el canjear las promesas de ALD que tendrían que transformarse en pagos a proveedores en este momento en el cual luciera de que no hay dólares suficientes como para poderle pagar a todos los proveedores y poder darle, actividad nuevamente a todas las industrias, canjearlas por títulos de deuda, o bien a través de una emisión nueva, lo cual podría tener unas implicaciones, o bien a través de bonos que el sector público tiene en su cartera y que ha ido recomprando muy acertadamente para pagar una cantidad menor que el valor facial de esos bonos a la fecha de su vencimiento. Si se hace de esta forma, eso no supondría la emisión de deuda nueva, no supondría crecimiento de la deuda y por el contrario, habría un decrecimiento por cuanto tú la disminuyes de los ALD por pagar y no la sumas en la deuda externa porque ya está constituida ahí, ¿no? Una pregunta, ¿ustedes recibirían esos títulos al 100% del valor o a valor facial? Eso sería una de las materias a discutir, así como también sería una de las materias a discutir el plazo de esos bonos y la tasa de interés de esos bonos. Entonces, yo creo que aquí hay varias cosas que habría que conversar con el Estado
pero digamos, aquí lo que estamos impulsando es el concepto de que tú puedes titularizarla y de esa forma los proveedores internacionales podrían tener una garantía mucho mayor de pago que una promesa de pago de ALD por parte de Sencoex, ¿no? Esa es la primera. La segunda propuesta que tenemos es el devolverle las empresas que en un momento dado fueron del sector privado y pasaron a ser del sector público por una de muchas razones, o bien porque fueron expoliadas, porque fueron expropiadas, porque fueron nacionalizadas, porque fueron compradas, por cualquiera que sea la razón, pero que pasaron al sector público y que estando en manos del sector público no tienen el nivel de producción. Hay algunas que están totalmente paradas, pero hay algunas que no tienen el nivel de producción o de productividad que podrían tener, no solamente para la generación de productos terminados, sino para la generación de materias primas, aguas arriba, que se requieren aguas abajo para alimentar muchas otras empresas, ¿no? Entonces, esta propuesta pensamos que tiene varias virtudes. La primera es incrementar la producción, muy necesaria para todos los venezolanos en este momento. Generación de empleo. Y generación de empleo. Pero la segunda es que te permitiría colocar una parte del capital de esas empresas en manos de los venezolanos, del público en general, lo cual le permite al público un instrumento de ahorro que en este momento no tiene. En estos momentos de muy alta inflación, tú al colocarle el dinero en el banco, pues ese dinero se te va depreciando muy rápidamente y la gente a lo que recurre es a comprar bienes de consumo para preservar el valor. Neveras, la medida que puede, automóviles, si pudiera, apartamentos, mucho más difícil hoy en día, pero cualquier bien de consumo que te preserve el valor. A través de ahorrar en acciones de una compañía, tú podrías estar revalorizando esa plata con el pasar del tiempo porque las compañías van creciendo en su valor. ¿Aceptarían algunos industriales con los que has hablado de que esas empresas estatizadas que regresan al sector privado tengan lo que se llama un joint venture o una empresa mixta, pues que esté parte manejada por el Estado y parte privado, que por lo menos tenga la administración privada? Yo creo que aquí de todo se puede hablar, Pedro. Aquí hay una empresa que está en muy mal estado y que de alguna forma pueda regresar a la administración del Estado, del sector privado, total o parcialmente, significa ya una mejoría en cuanto a la capacidad de esa empresa de producir bienes y los bienes muy necesarios para los venezolanos. Así que en ese famoso diálogo del cual tanto se habla, pero poco diálogo hay, cabría esto como para comenzar a darle forma a esta propuesta, ¿no? La tercera propuesta que tenemos es la de la flexibilización del control de precios que ha afectado de una forma muy negativa al país, ¿no? Esa flexibilización del control de precios pasa por eliminar esa nueva ley del 30% que pueden ganar de precio justo. Bueno, yo creo que pasaría por reconocer los costos reales de las compañías ahí en esta ley y digamos, la puesta en práctica de esta ley supone la percepción por parte de un funcionario público de qué es lo que es aceptable a los fines de reconocerlo como costo y qué es lo que no es aceptable. Y hay muchos costos que no se reconocen como aceptables. Por ejemplo, un vigilante. Yo tengo una empresa industrial y el costo de que no me roben, que es el costo de vigilar la empresa, es un costo. Ahora, si no lo puedo trasladar como costo, entonces dejo de tener un vigilante y me roban, estoy en peor circunstancia. Entonces hay una cantidad de costos que tienen que ser reconocidos genuinamente dentro de la estructura de todo producto. Pero yo creo que si pasa al final nosotros, el mejor control de costos es la competencia, que haya suficientes empresas produciendo los mismos productos para competir por la decisión de un consumidor. Pero muy especialmente pasa por el hecho de quitarle el yugo que tienen los productos regulados, que los obliga a perder plata permanentemente. Al final terminaremos sin esas empresas productoras, porque una empresa no puede perder plata indefinidamente, ¿verdad? Y además también pasa por la estabilización de esos precios que no terminan llegando a los precios regulados al consumidor, porque pasan por todo el comercio informal antes de llegar al consumidor. Entonces no se beneficia al consumidor, tampoco se beneficia a la empresa, y al final los dos van a terminar perdiendo. Esa sería la tercera propuesta. Ahí, por supuesto, que estamos pasando por una situación en la cual el empobrecimiento promedio del venezolano es muy, muy intenso, y yo creo que tendría que haber algunos subsidios directos para el consumidor por un tiempo en algunos productos. Entonces la propuesta es, vamos a definir cuáles son esos subsidios directos, para qué producto, durante qué tiempo. Estos son mecanismos que muchos otros países han implementado, que son mecanismos transitorios, pero que podrían ayudar a despejar el camino para que las empresas pudiesen comenzar a tener
nuevamente la rentabilidad que requieren para hacer las inversiones que hacen falta para poder producir los productos que están dejando de producir. Es muy importante esto que estás diciendo, porque algunos de los economistas, las personas que se oponen a esa liberación o esa unificación de control de cambio, es el golpe abrupto que tendría ya el golpeado bolsillo del venezolano. Y hay algunos que piensan como tú y como ustedes, pues, porque si eres vocero con industria, de que tiene que haber por un tiempo, o transitoriamente, ese subsidio, porque si no, la gente cómo va a poder pagar. Ustedes tienen algunos de estos renglones más o menos especificados, serían alimentos, medicinas, algunos otros. Bueno, tendría que ser alguna canasta de bienes esenciales, ciertamente, ¿no? Yo creo que el empobrecimiento pasa por especialmente el empobrecimiento en términos de política, pasa por el pretender bajar los precios de los productos cuando lo que hay que hacer es subir los sueldos de las personas, ¿verdad? Porque los precios llega un momento en el cual tú compras una materia prima internacional y no le puedes bajar el precio de la materia prima internacional, más para la Venezuela de hoy en día, en la cual dependemos tanto de materias primas internacionales como consecuencia de la desindustrialización por la cual hemos venido pasando durante los últimos 15 años. Entonces, lo que tenemos que pretender es que haya mucha más generación de puestos de trabajo y que esa generación de puestos de trabajo conlleve el incremento de sueldos que los venezolanos requieren para poder acceder a precios internacionales a los bienes que necesitan, Juan ¿no? Pablo, tenemos que ir a una pausa. Al regreso entonces hablamos de los otros dos puntos y también de esa reunión que tuvo Fedecámara con la Asamblea Nacional, cómo participa con la industria ahí a través de Fedecámaras y si esto es posible. Al regreso con Juan Pablo Lalquiaga, presidente con Industria, @JP Lalquiaga, para que los...